Muy buenas noches. Vamos a iniciar con esta propuesta de lo que es el desarrollo del tema de el programa de derecho notarial. Esta propuesta está dividida principalmente en tres ideas principales. La primera idea principal está relacionada con lo que son la demostración de algunos antecedentes. Estos antecedentes solamente tienen el propósito de generar la utilidad de la evolución de algunas instituciones del derecho notarial. Ahora mismo las vamos a estar comentando. Enseguida, seguimos con lo que son algunos principios. En el derecho moderno, los principios pues, literalmente tienen la característica de estar vinculados a lo que es propiamente una función en general. Y por tercera característica de este programa, vamos a observar precisamente lo que es una propuesta de lo que son las actividades que desarrolla el notario. Obvio, si el notario no está generando de manera correcta sus actividades, como lo indica la ley del notariado para el Estado de Puebla y otras leyes del notariado, el notario será sujeto o acreedor de algún tipo de sanciones que estén relacionadas con sus actividades. Pues vamos a iniciar esta, esta temática del derecho notarial. Como lo habíamos comentado, vamos a hablar de tres antecedentes principalmente. Estos antecedentes también se encuentran debidamente relacionados con lo que sería propiamente los antecedentes mexicanos. Pero a fin de cuentas, aquí observamos tres antecedentes. Uno, el pueblo hebreo, relacionado con la fe pública. Hay una historia de corte bíblico que está relacionada con un personaje denominado Abraham, una situación o una diferencia que se genera con lo que es un rey, el cual pues, no le respeta una propuesta que se había hecho unos meses antes y entonces Abraham pues literalmente descubre una forma de amarrar un acto jurídico a través de lo que es la participación de todo el pueblo en ese momento ante la ratificación de lo que hacía la autoridad. Entonces, Abraham y el pueblo hebreo empiezan a perfeccionar la fe pública. En aquel tiempo, la fe pública se empieza a perfeccionar, algo que existe hasta la fecha de hoy. Hasta la fecha de hoy observamos la fe pública del notario, la fe pública del juez, la fe pública de incluso algún tipo de persona como los inspectores del trabajo, etcétera. Luego observamos en Grecia una organización que está muy relacionada con lo que es propiamente algo que se denominó la Constitución de Solón, donde se empezó a hablar mucho de repartición de poderes, se empezó a hablar un poquito de lo que era atribuciones para una determinada autoridad, etcétera. Y por el otro lado, Roma que siempre se preocupó mucho por la regulación. Entonces aquí estamos observando el pueblo hebreo, las bases de la fe pública y pues la fe pública fue evolucionando. Primero era la presencia de todo el pueblo, haciendo constancia de lo que decía una determinada autoridad o lo que celebraban dos personas y terminaba precisamente la fe pública hablando de lo que era una representación a falta de la posibilidad de que estuviera todo el pueblo y la redacción, ¿no? Como lo observa en esta figura, un personaje ahí redactando algo, un personaje que está representando al pueblo y que ahora esta persona pues tiene la facultad de poder determinar un evento. Bueno, aquí estamos hablando Grecia. Habría el símil en Grecia acerca de lo que eran tres poderes, el rey, la representación de las clases sociales, 400 personas que representaban cuatro clases sociales diferentes en Grecia, y las personas que se dedicaban a ejecutar. En este caso, los que ejecutaban eran los arcontes
y dentro de lo que eran las facultades de los arcontes encontramos precisamente lo que es propiamente la actividad de los escribanos que servían para darle certeza jurídica a lo que hacían las autoridades o certeza jurídica a lo que hacían precisamente los particulares. Y aquí estamos hablando la regulación pública en Roma, los nombramientos, ya se hablaba de que una persona tenía que aprender de alguien que tenía pues la relación de una actividad como escribano, algo que podríamos comparar actualmente, la necesidad de que una persona que está aspirando a participar del examen de oposición a notario público necesita justificar que ha trabajado en una notaría. Esto con el objetivo de que esta persona tenga conciencia de lo que está buscando acreditar, ¿no? Algo así también aparece mucho en Roma. Primero, nombramientos, y una vez que ya las personas están debidamente nombradas como escribanos, Roma empezó a establecer precisamente una posibilidad de que la gente que estaba a cargo de lo que eran los escribanos pudiera designarles un determinado territorio y también los revisara, ¿no? No solamente la actuación de los escribanos fuera una actuación de carácter aislado, sino que esta actuación pues, tuviera una revisión. Empezamos a comentar un poquito lo que es propiamente la segunda parte del programa. Se empieza a hablar de antecedentes, de esta evolución, pasa por la Nueva España, se habla de una propuesta interesante de la Nueva España, precisamente algo que se denominó la cofradía de los cuatro evangelistas, ¿no? Que no era otra cosa que pues una asociación de escribanos que buscaron protegerse de algún tipo de decisiones que fueron tomadas por algún gobernante y pues ahí se habla mucho de un antecedente en la Nueva España que actualmente se puede denominar colegio de notarios. Aquí empezamos a observar el notario latino, esta evolución de Grecia, Roma, España, empieza a hablar de una serie de características que nos llevaron precisamente a tomar algunas bases incluso de lo que es el notariado latino de origen francés, el notariado latino que tuvo también su origen o que tuvo algún tipo de relación con lo que fue el imperio austro-germánico romano. Entonces, ahí observamos que hay dos tipos de notario por la separación de las culturas en el propio continente europeo y que después fueron heredadas hacia lo que fue propiamente pues los territorios conquistados, ¿no? Entonces aquí observamos dos tipos de notarios que actualmente existen y con los que un país como México tiene que lidiar. Uno es el notario sajón, una persona que pues literalmente está vinculada a una capacitación de redacción de contratos, es un intermediario, este redactor de contratos redacta contratos o celebran ante él algunos actos jurídicos como lo que puede ser la redacción de un testamento y más adelante, pues sí, efectivamente, esta persona pues es simple y llanamente un intermediario que tiene la obligación de inscribir un contrato ante la autoridad, a diferencia del notario latino, que es una persona que pues como primera característica fundamental es un especialista en derecho, es un funcionario, este tiene fe pública y pues los documentos que son redactados ante él se consideran precisamente como documentos públicos. Entonces aquí observamos el notario sajón, pues es una referencia para un país como México. El notario latino es un funcionario, es un apoyo de las propias instituciones públicas, por eso la importancia actual, ¿no? De la regulación, por ejemplo, del gobierno del estado de Puebla sobre lo que es precisamente la función notarial, porque esta apoya mucho dentro de lo que es la certeza jurídica y le da pues una validez a los actos jurídicos que se celebran ante el propio notario. Aquí empezamos a observar que entonces la actividad del notario va más allá de ser un simple redactor de contratos,
Aquí estamos observando, el notario público recibe muchas personas que van a ser beneficiadas precisamente por su actividad y es por ello que el notario sajón y el notario latino se convierten, uno, en asesores. El notario sajón, asesor de la redacción del contrato. El notario latino, en un asesor de lo que serían propiamente las estructuras jurídicas que necesita tener un contrato para que este contrato llegue a tener validez y legalidad. Este notario público latino, pues obviamente que redacta los contratos, le da forma a los contratos. Hay una característica propia de los contratos que se llama solemnidad, le da solemnidad, ¿no? Da toda la formalidad para que este contrato tenga todos los requisitos esenciales de validez y este contrato pues llega a tener la característica de un documento definitivo, ¿no? De un documento que no necesite impugnación, porque a fin de cuentas es una de las características del notario latino. El notario latino busca evitar, como lo dice Froilán Bañuelos Sánchez en su libro Derecho Notarial, el notario busca evitar precisamente lo que son juicios para poder pues, darle certeza jurídica de manera directa a las personas que llegan directamente hacia su notaría. Entonces, por eso, aquí estamos observando en esta diapositiva que el notario desempeña un papel fundamental en la certeza de los actos legales. ¿Por qué? Porque les da validez. ¿Por qué? Porque les da seguridad. Hablan mucho de la seguridad jurídica. Sí, seguridad jurídica quiere decir que mi documento va a tener una firmeza que no va a ser sujeto de manera común hacia lo que sería un litigio. No es lo mismo un documento celebrado por dos particulares en el cual los dos particulares cuentan con la misma característica, la misma potestad para poder llevar a cabo lo que es una decisión, a un documento que se celebra ante una autoridad y que los dos particulares, declarando bajo protesta de decir verdad, que van libres de cualquier vicio, estas autoridades, pues efectivamente le dan una certeza especial a lo que es el documento para que el documento no cuente con ninguna duda, con ninguna laguna para aclarar precisamente lo que es el hecho que se está celebrando ante él. Hay personas que confunden mucho el derecho civil con el derecho notarial, porque las personas acuden ante el notario a celebrar una compraventa. La compraventa, pues es una institución del derecho civil, pero el notario en sí, aunque le ayuda a dar forma a esa compraventa, el notario en sí no genera precisamente una un cambio radical a lo que sería esa compraventa, sino más bien el notario lo que le da es certeza, seguridad, una base a esa compraventa para que se determine que esa compraventa realmente se estipuló bajo las condiciones originales que se estaban dando por parte del notario. Entonces es importantísimo que el notario participe dentro de lo que es el desarrollo de un acto jurídico, toda vez que el notario le da esa base, esa certeza. El notario, fedatario, certeza en los actos, es un fedatario. Está aclarando que efectivamente vino ante él Pedro González y Manuel Vargas. Y que efectivamente Pedro González y Manuel Vargas estipularon ante su presencia lo que era una manifestación de su voluntad. Se entiende que Pedro González tiene en todo momento el derecho a vender su predio a quien mejor le ofrezca una oportunidad económica y se entiende que Manuel Vargas tiene todo momento el derecho a comprar el predio, pero el notario público pues establece que Pedro Vargas vino a venderle a Manuel González y que por ello
Ahora Manuel González llega a tener todos los derechos sobre el predio. De ahí vamos a empezar a ver un principio que se llama rogación. El notario público da certeza de esa transmisión de dominio, de esa venta, de ese bien, pero más adelante el notario público también se va a apoyar de otra autoridad que también llega a tener esa fe y esa certeza jurídica, esa autoridad que se llama registro público de la propiedad a través de lo que es el registrador o a través de lo que es un director, como lo manejan otras legislaciones, y en ese momento pues sí se va a establecer que lo que se celebró ante el notario lo está reconociendo otro tipo de autoridades. También vamos a ver acá que el notario resulta un asesor, pero también resulta un coordinador de algunas autoridades dentro de lo que son sus propios eventos de carácter jurídico. Le da certeza, validez, veracidad. En las notarías, cuando llegan los clientes, generalmente lo que se hace es una investigación de todo lo que está diciendo el cliente. Entendemos de entrada que el cliente va de buena fe, no hay ningún problema por ello, pero si es una obligación del notario mandar a sus gestores a hacer investigaciones al registro público, a lo que es a lo mejor el Archivo General de Notarías, a lo mejor a lo que es el propio ayuntamiento, a varios lugares manda el notario a sus gestores para que hagan investigaciones y el notario público pues espera a redactar una escritura ante lo que es el libro de protocolos hasta que el mismo notario tiene la certeza de lo que están diciendo los comparecientes, realmente cuenta con un apego a lo que es la realidad. Ese es el respaldo. Afortunadamente muchos notarios lo hacen, desafortunadamente por lo que hemos visto en los noticieros y lo que hemos visto en muchos lugares, hay notarios que no lo hacen, no sabemos si esos notarios que no lo hacen, desgraciadamente no lo hicieron por ignorancia o por algún otro tipo de circunstancia, pero lo que sí sabemos es que es obligación del notario investigar. Llega el cliente, se le asesora, se le interroga, se le solicitan documentos. Una vez que el cliente ya entregó documentos, que ya a lo mejor declaró ciertas cosas, el notario corrobora. Y el notario en su momento pues sí tendría la posibilidad de negarse a llevar a cabo algún tipo de trabajo porque las propias investigaciones, si es parte de una actividad que tiene el notario, ser investigador, las propias investigaciones que está generando el notario público, seguramente están afirmando que ese acto jurídico que se va a celebrar ante él no va a tener certeza y que incluso va a poner en riesgo el patrimonio de alguna de las personas que están celebrando el contrato ante él. Por eso el notario sí se convierte en un interventor, sí se convierte en un intermediario y es un asesor y, ¿por qué no? Hasta un representante de las partes que están viniendo a las notarías. Aquí esta diapositiva que estamos observando a continuación nos llega a decir algo importante. El notario tiene mucha necesidad de investigar y de asegurarse de ciertas cosas precisamente por esto, porque el notario también cuenta con responsabilidades legales. El gobierno del Estado de Puebla lo sabe, ¿no? El gobierno del Estado de Puebla es el que lo regula. El gobierno del Estado de Puebla sabe que si en su momento el notario público no está dándole cumplimiento a algunas responsabilidades que la propia ley del notariado para el Estado de Puebla le afirma, o bien incluso algunas leyes que también se aplican de manera supletoria a lo que es la actividad del notario, como el caso del propio Código Fiscal de la Federación o como el caso de la ley al impuesto sobre la renta, donde establecen
que hay autoridades como el notario público que están obligados a retener impuestos y que por lo tanto el único responsable de no pagar esos impuestos es el propio notario público. Si el propio notario público no registra la escritura ante el registro público de la propiedad, la escritura se quedó atorada en la notaría, no fue a dar al registro público de la propiedad. En ese caso, el responsable, la persona que podrá tener una queja y que podrá tener una revisión por parte de esta institución que se llama la Dirección General del Notariado para el Estado de Puebla, bueno, será el notario público y el notario público podría tener en algún momento dado algún tipo de responsabilidad, como el caso de a lo mejor una suspensión en lo que se deslindan responsabilidades directas del notario, hasta una remoción de la patente de notario, el retiro de los libros, la retención de los sellos del notario público si no tiene la patente, el notario público si no cuenta con la posibilidad o la autorización para poder actuar dentro de los libros de protocolo, el notario público pues no puede actuar. Entonces, en este tipo de circunstancias, el notario, como buen especialista en derecho, debe de saber que en su momento tiene responsabilidades sobre los actos que muchas veces los propios clientes llegan a manifestar a la notaría. Por eso es la importancia de lo que comentábamos hace unos minutos. El notario tiene que investigar, tiene que verificar que lo que le están diciendo los clientes es la verdad, porque si no, a final de cuentas, el propio notario va a llegar a tener una responsabilidad a lo mejor por algo que provino de manera dolosa de parte del cliente. Y el notario no se puede permitir ese lujo, porque es un especialista en derechos. El notario es un especialista antifraudes. Él no debería de participar de ningún tipo de acto que pueda garantizar lo que es la generación de un fraude. Esta diapositiva pues nos habla precisamente también de lo que habíamos comentado. Te conviertes en un colaborador obligado y, por ejemplo, cuando se registra una acta constitutiva de una nueva sociedad, un documento que le da nacimiento a una nueva sociedad civil o a una nueva sociedad mercantil, el notario público, por ejemplo, está obligado a dar de alta ante Hacienda precisamente esa nueva sociedad. Siempre llegan los clientes y dicen, eh, vamos a dar de alta la sociedad o vamos a crear la sociedad, pero no vamos a empezar a tener actividades económicas en este momento. La explicación que se les comenta a estas personas es la siguiente. Entendemos que están empezando, es más, el propio derecho fiscal entiende que estamos empezando todos y el derecho fiscal da la oportunidad de que te vayas consolidando como empresa, que a lo mejor en este momento están haciendo un gasto importante con la propia creación de esta acta constitutiva, la propia creación de esta sociedad mercantil o de esta sociedad civil. Sin embargo, no puede registrarse la sociedad en términos originales si no tiene cubiertos todos sus requisitos previos de constitución. Y uno de esos requisitos previos de constitución, si bien en la actualidad no se está necesariamente pidiendo la creación de la cédula fiscal por parte del notario, sí se está mandando a lo que es el Servicio de Administración Tributaria un aviso. Y ya con el aviso, más adelante vamos a obligar a los socios o al representante jurídico de esa sociedad a que vaya precisamente a dar de alta la sociedad. Entonces, son ejemplos que se van dando, colaboración con autoridades. Tienes que colaborar con la gente de el registro público, tienes que colaborar con catastros, tienes que colaborar con el fisco federal y con el fisco local, tienes que colaborar incluso hasta con autoridades
que están relacionadas con instancias de procuración de justicia, porque actualmente el notario tiene que dar aviso de movimientos económicos que se están generando ante su notaría. Es por eso que los notarios actualmente preferentemente alegan que si va a haber un movimiento económico, se haga ese movimiento económico por conducto de una transferencia bancaria o por conducto de la exhibición de un cheque certificado o por conducto a lo mejor de lo que sería un movimiento que se genere por algún tipo de crédito hipotecario o algún crédito refaccionario que tenga algún tipo de sustento a través de algún tipo de autoridad, ¿no? O de alguna institución financiera reconocida por parte del Estado mexicano, ya que si se generan, como hace muchos años se generaban, operaciones en efectivo, podría ser que el notario, en lugar de estar colaborando con autoridades, estaría colaborando a lo mejor con actividades de carácter irregular, ¿no? Como el lavado de dinero. Por eso sí se habla mucho de que dentro de las funciones del notario, aparte de ser un asesor, aparte de ser una persona que debe de ser especialista en derecho, aparte de ser una persona que en su momento va a estar participando con las investigaciones de los eventos que se están generando en su notaría. Aparte de eso, el notario público sí se entiende también como un colaborador de propiamente otras autoridades. Comentábamos hace unos minutos, es un tema muy importante hablar de lo que son los principios que rigen algún tipo de función de derecho. En este caso se entiende que el derecho notarial cuenta también con una serie de principios. Aquí observamos que hay principalmente 5 principios, aunque se pueden derivar más principios de lo que es la función notarial. Observamos el principio más conocido y más recurrido por parte de lo que es la actividad notarial, que es el famoso principio de rogación. Rogación, la mayor parte de las actividades que se llevan a cabo dentro de la notaría deben de ser registradas. También hago la aclaración, no todas las actividades que se llevan a cabo dentro de la notaría son registradas, aunque pues dentro de lo que son las propuestas de los gobiernos recientes, se ha observado que se está dando registro, no en el registro público, pero se está dando un registro, se está dando una constancia, incluso en la actualidad, hasta de lo que es la expedición de copias certificadas, que antes se hablaba que la expedición de copias certificadas, pues era una actividad del notario que no tenía alguna regulación, porque no tenía un control, ahora ya lo sabemos, sí lo tiene. Todo lo que inicia en la notaría debe de terminar en el registro. Así lo establece Bernardo Pérez Fernández del Castillo, autor de Derecho Notarial, muy famoso. Los hermanos Pérez Fernández del Castillo cuentan con varios libros de Derecho Notarial y Bernardo, en lo particular, manifiesta el principio de rogación como todo lo que inicie en la notaría debe determinar en el registro público. Todo lo que hace el notario debe de tener un apego a la ley. El notario no puede ir más allá de lo que le permite la ley del notariado. El notario tiene prohibido hacer cualquier cosa que textualmente le prohíba la ley. El notario no puede hacer certificaciones de documentos que le corresponden a otro tipo de autoridades. Esto se relaciona mucho con el tema del pueblo hebreo y los tipos de fe pública. Aquí también se relaciona esa idea porque si hay alguna certificación que le compete a un juez, el notario público no puede llevar a cabo esa certificación. Hace muchos años yo me permití observar que de una notaría iban a un juzgado y le prestaban al gestor de la notaría el expediente para que diera constancia de que lo que estaba en el expediente judicial dentro de un juzgado
era exactamente lo mismo de lo que tenían en unas copias simples que tenían en su poder estas personas. Eso es un acto totalmente ilegal. El notario público solamente podrá certificar documentos que se puedan llevar a la notaría y que no tengan competencia de certificación por parte de otras autoridades. El notario tiene prohibido actuar fuera de su competencia territorial. Una persona puede venir de Yucatán a una notaría de Puebla a solicitar un trámite. Eso está totalmente permitido, el notario está en su competencia territorial. La persona que necesita un servicio del notario asiste hasta su domicilio que se encuentra en su distrito judicial, no hay ningún problema. El problema es que el notario retire o se retire de su distrito judicial y el notario vaya a celebrar actos a otro distrito judicial. Eso es una prohibición expresa en la ley. A diferencia de un notario generando actos que le corresponden a otra autoridad, a lo mejor ahí se hablaría de una posible nulidad del documento, porque ese documento le correspondía ser generado por parte de otra autoridad. Sin embargo, cuando el notario acude a celebrar un acto fuera de su competencia territorial, entonces el notario, ahí sí puede ser sancionado más severamente. Son situaciones interesantes que el notario debe de tener en cuenta para darle cumplimiento a lo que es el principio de legalidad. Inmediación. Algo que hay que pedirle mucho a los notarios, que sí tengan de alguna otra forma programado escuchar directamente a veces algunos clientes comparecientes. Observo que hay algunas notarías que son unas verdaderas empresas de hacer escrituras y observamos que la gente que quiere algún tipo de consulta ingresa al despacho de un abogado que está auxiliando al notario, pero sí es más apegado a lo que sugiere la ley del notariado, que el notario mismo también fuera el que diera mayores asesorías a sus clientes para que, pues a fin de cuentas, con el criterio final que van a tener esos actos jurídicos que se celebran ante una autoridad, sean los que se están afirmando directamente al cliente, inmediación, ¿no? La cercanía de las partes con lo que sería el notario, unidad de acto. Se entiende que en la mayor parte de los casos, todos los actos que se celebran ante un notario público deben de tener la presencia de las partes y del notario público. No debería de existir un acto jurídico donde las partes están pactando algo y de manera ya indistinta el notario estuviera certificando eso o el notario estuviera con alguna de las partes generando lo que es algún tipo de contrato, algún tipo de escritura y más adelante llegar a la otra parte a firmar sin haber estado presente en el momento en que se estaban a lo mejor manifestando todas las condiciones de dicho contrato. Es algo que se pide mucho. A veces hay situaciones por las cuales no pueden estar presentes todas las partes, porque alguien vive en Estados Unidos y porque esa persona que vive en Estados Unidos manda a un familiar con lo que es un poder para poder generar actos de dominio sobre un inmueble y bueno, muchas veces pues no se cumple como se quisiera cumplir ese principio de unidad de acto, pero se entiende que sí se complementa, sí se perfecciona. El notario tiene que ser un profesional. El notario tiene dentro de sus limitaciones, por ejemplo, llevarle asuntos a sus propios familiares directos. El notario tiene dentro de sus limitaciones a lo mejor manifestar intereses personales dentro de lo que son los actos que se celebran ante él. Entonces, acá se le pide al notario público
que trate de ser un profesional, que sea un profesional en todo momento y que pues él simple y llanamente establezca principios básicos como de imparcialidad, objetividad, honestidad y que todo esto nos lleve directamente a lo que es el profesionalismo para que él simple y llanamente genere lo que es la fe pública de dos personas de las cuales él pues generalmente conoce, pero nada más porque asistieron a su notaría y porque se identificaron con una credencial de lector, pero que no cuenta con algún tipo de interés directo sobre el negocio que se está celebrando ante su presencia. Rogación. Conclusión en el registro. El principio de regulación establece que todo lo que inicia en el notario, en la notaría, termina en el registro público. Es algo que, pues, habla mucho de la colaboración de poderes, que también habíamos hablado. Legalidad, bueno, debe de apegarse el notario a lo que habíamos llegado a comentar, a lo que está establecido dentro de sus facultades y que no incurra en prohibiciones. La comunicación directa, la persona que está compareciendo directamente ante el notario tiene en todo momento el derecho de consultarle. El notario tiene en todo momento la obligación de responderle. Obviamente que en muchas ocasiones había gente que llegaba a la notaría y esta gente que llegaba a la notaría quería que en la notaría se tramitara algo que se estaba sugiriendo en la notaría. Hay gente que llega a la notaría sin una escritura pública porque alegan que se llegó a firmar un contrato privado, se llegó a vender el terreno, se llegó a pagar, pero que nunca se había podido escriturar ante la notaría. Ahora quieren que se haga una escritura pública en la notaría, pero tenemos un pequeño detalle. No se tiene a una de las personas que tienen que firmar, como el caso concreto de lo que sería especialmente un vendedor. Se le sugiere en la notaría, tú lo que tienes que hacer es tramitar un juicio de otorgamiento de escritura pública. Entonces el cliente dice, si el notario me está sugiriendo tramitar un juicio de escritura pública, de otorgamiento de escritura pública, entonces quiero que en la notaría me tramiten ese juicio de otorgamiento de escritura pública, a lo que el notario le tiene que contestar. En la notaría no podemos litigar. Es una de nuestras prohibiciones. El notario no puede litigar. La gente que trabaja permanentemente en la notaría no puede litigar. Yo te sugiero que vayas con un abogado o que vayas a la Defensoría Pública y al Poder Judicial del Estado de Puebla y que solicites que un abogado de los que están trabajando dentro de lo que es el Poder Judicial, que tienen esa facultad para poder defender a las personas que a lo mejor no cuentan con recursos para pagar un abogado, ellos te tramiten un juicio de otorgamiento de escritura pública. Una vez que ya el propio juicio haya autorizado que se venga a la notaría pública esa protocolización de lo que es el contrato de compraventa que tú celebraste ante una persona, pero que nunca se llegó a escriturar, en ese momento vienes a la notaría con la orden del juez, se hace el tiraje de la escritura y si la persona que te vendió no te quiere firmar la escritura, entonces, con el apoyo del juez, se va a firmar esa escritura en rebeldía. Yo te puedo asesorar, necesitas tramitar un intestado, yo te puedo asesorar, necesitas tramitar un juicio de otorgamiento de escritura pública, pero no me puedo obligar, ni me puedes obligar, tu compareciente o cliente de la notaría, no me puedes obligar a tramitarte un juicio porque yo te lo asesoré, porque eso se encuentra dentro de uno de los impedimentos que se dan dentro de lo que es la notaría pública. Unidad de acto y profesionalismo. Todo negocio realizado ante el notario no debe de tener interrupciones. No. Estábamos diciendo
Las partes deben de venir, a las partes se les debe de informar, las partes deben de firmar y el notario inmediatamente, una vez que las partes firmaron y que las partes dieron de manera previa, dieron o exhibieron el monto de lo que son sus impuestos, entonces en ese momento el notario público, al siguiente día de que firmaron las partes y de que ya se hicieron los trámites ante lo que es el ayuntamiento y ante lo que es otro tipo de autoridades estatales, el notario público tiene que enviar a su gestor con la copia original de la escritura que le llamamos testimonio y tiene que registrarlo en el registro público de la propiedad. Hay muchos inconvenientes. A veces tenemos inconvenientes para pagar los impuestos municipales porque a lo mejor el predio cuenta con algún tipo de pendientes. Entonces, en ese momento, por más que se exhiban los impuestos municipales, ahí a tesorería, que se encuentra en el Paseo Bravo, de todas maneras, el ayuntamiento no va a poder recibir esos pagos de impuestos por adquisición de bienes inmuebles y por lo tanto esto va a generar una cadena. No vamos a poder registrar en el registro público hasta que no se haya hecho toda la serie de arreglos que se tienen que hacer ante el ayuntamiento, se puedan pagar impuestos ante el ayuntamiento y después se pueda registrar en el registro público de la propiedad. El registro público de la propiedad en los últimos años ha tenido un rezago impresionante de trabajo, donde a veces registramos o inscribimos, solicitamos la inscripción de una escritura, mejor dicho, solicitamos la inscripción de una escritura a lo mejor el día 13 de julio del año 2024 y muchas veces el 7 de noviembre del año 2024 todavía no se ha complementado ese trámite. Bueno, en ese caso, si el notario público puede demostrar que se hicieron todas las gestiones necesarias ante el ayuntamiento y ante otro tipo de autoridades de carácter administrativo y que ya incluso en tiempo y forma se llegó a solicitar el trámite de inscripción de la escritura ante el registro público y es el propio registro público el que no ha podido dar respuesta a lo que es el trámite de registro, en este momento no le podríamos fincar ningún tipo de responsabilidad al notario porque el notario ya hizo su trabajo. El notario sí le está dando cumplimiento a lo que es esa unidad de acto. Ahí el problema es que dependemos a veces de otra autoridad y a veces esa autoridad pues tiene un rezago de trabajo, porque sinceramente si analizamos la situación del registro público, especialmente en el Distrito Judicial de Puebla, pues muchas veces ni siquiera podíamos atribuirle algún tipo de responsabilidad directa a alguien si nos observamos de que es un rezago de trabajo que a veces es de meses, ¿no? Entonces, en ese caso no es responsabilidad del notario, se podría presentar alguna queja o alguna situación directa ante lo que es el registro público de la propiedad, pero el notario público, aunque recibiera una visita de la Dirección General del Notariado, él puede demostrar que su acto sí siguió un proceso, un proceso adecuado, ¿no? Para poder llegar a lo que es el registro público, pero que en este momento es en el propio registro público donde no se ha podido llevar a cabo lo que es el trámite de registro. Bueno, ahí hablaría el notario público de que no ha habido interrupciones por parte de él y que seguramente por las cargas de trabajo del registro público queremos pensar que el trámite sigue, se mantiene. El notario público tiene varios actos. Esto es algo que nos muestra una parte importante del programa. ¿Qué es lo que hace el notario público? ¿Cuáles son sus productos del notario público? Bueno, observamos que dentro de los productos propios del notario público, observamos precisamente uno que es el más importante, más representativo de la notaría pública, que es la escrituración, ¿verdad? Gente que va a hacer su compraventa, gente que va a hacer un fideicomiso de inversión extranjera, gente que va a buscar la creación de una sociedad civil o de una sociedad mercantil. Bueno, ese tipo de actos necesitan forzosamente una escritura que se va a sentar
en las hojas del protocolo y que después se van a empastar cuando se terminen y se reúnan los volúmenes correspondientes. Entonces observamos que la primera actividad que se celebra ante el notario público es precisamente la escrituración. Se escritura. De la escritura le entregamos una copia al registro público para que la registre y esa copia ya registrada es la que se le va a entregar directamente al cliente. A esa copia original de la escritura le llamamos primer testimonio. La escritura original la conserva el notario, la puede conservar durante un determinado tiempo en los libros de protocolo. La escritura original se llama instrumento. Y para poder identificar en las notarías todas las escrituras, a todas las escrituras o a todos los instrumentos, les ponemos un número. Instrumento 14,404 del volumen 140. Pues ya ubicamos en un libro de registros que tenemos interno en la notaría que el instrumento 14,404 que se encuentra en el volumen 140 es un testamento. El testamento no puede dar en el registro público. El testamento se entiende que es un documento que no debe de ser público. Es por ello que nada más se da un aviso al Archivo General de Notarías y más adelante, cuando el notario tenga que entregar ese juego de libros al Archivo General de Notarías, obviamente que el testamento lo tendrá el Archivo General de Notarías. En tanto el testamento no sea entregado al Archivo General de Notarías, el notario va a tener en su resguardo ese testamento. Regresando a la idea original. La escritura original está en el libro de protocolo. De la escritura original sacamos de la notaría una copia original que le llamamos testimonio. Le pedimos al registro público, con una serie de copias certificadas de ese testimonio, que haga todo lo que es el proceso de registro, inscribir, darle un número de registro y empastarlo en un libro que se va a quedar ahí en el archivo del registro público. Se regresa a ese testimonio, que es la copia original de la escritura, y ese testimonio se le da al cliente. Eso es lo que tiene el cliente en su casa, el testimonio. Uno, la escrituración. Todas las escrituras originales, que se llaman testimonios, forman los protocolos. Hay otra segunda actividad, otro segundo producto que se entrega en la notaría, que se llama certificación de documentos. Esta certificación de documentos no está en los protocolos. Esta certificación de documentos es una petición directa de parte de los integrantes de una sociedad que llegan a la notaría a solicitar que se dé certeza de que una copia simple tiene exactamente los mismos contenidos que un documento original. El notario público, cuando da esa certeza de que una copia simple tiene exactamente los mismos contenidos que un documento original, entonces el notario a esa certeza, a esa copia simple, le da la certeza de que la copia simple la convierte en un documento público. Ese es el otro trabajo que se genera en las notarías. Uno, las escrituras. Dos, las certificaciones o las copias certificadas. Y tres, el notario público tiene la facultad de certificar algunos eventos a través de lo que es la descripción de esos eventos, basándose en lo que están percibiendo sus propios sentidos. Esas son las famosas actas notariales. Esas actas notariales también se insertan en el protocolo, pero pues a fin de cuentas observamos que en términos generales esas actas notariales también son, de alguna u otra forma, actos distintos que a veces en las notarías resultan hasta típicos. El evento más recurrente en las notarías son las copias certificadas
En primer lugar. En segundo lugar, obviamente observamos que son las escrituraciones. Hay notarías que tienen celebrados muchos convenios con muchas autoridades. Hay notarías que nada más se dedican a pura escrituración. Hay notarías que tienen en su momento la posibilidad de crear cancelaciones de hipoteca de Fobiste. No todas las notarías pueden hacerlo. Hay notarías que solamente hacen cancelaciones de hipoteca de Infonavit. Hay notarías que tienen buenos convenios celebrados con los bancos, las cuales pues diario están haciendo 3, 4 cancelaciones de hipoteca. Hay notarías que se dedican preferentemente a hacer escrituras. Hay notarías que pues tienen como principal actividad las copias certificadas, pero en un término ya más excepcional, las notarías pues rara vez hacen lo que son las famosas actas notariales o certificaciones notariales, porque esto tiene que ver mucho con lo que comentábamos hace unos minutos. Hace unos minutos comentábamos, el notario no debe de intervenir en dar fe de actos que no le corresponden. Y vemos mucho en temas comerciales que a notarios, por ejemplo, de la Ciudad de México, los involucran mucho con certificar cosas que le deberían de corresponder a COFEPRIS. El notario certificando que un producto hace salir el cabello. Bueno, el notario no tiene esa facultad porque el notario no puede certificar que una persona estaba rasurada y que simple y llanamente el paso del tiempo hizo que esta persona ya tuviera cabello. El notario público no puede certificar si fue porque esta persona estaba rasurada o porque el producto era lo suficientemente efectivo para lograr que una persona que no tenía cabello originalmente ya lo tuviera. Eso no lo puede certificar el notario. Desafortunadamente, cuestiones comerciales logran que algunos notarios públicos en algunos lugares se presten para dar ese tipo de certificaciones que al notario no le corresponde. El notario no le corresponde acudir a una fuente de trabajo a dar una certificación de algo que tenga que ver con una relación laboral. De hecho, la jurisprudencia laboral establece que los documentos notariales solo serían tomados en cuenta como una testificación de calidad, pero no serían tomados en cuenta como un documento que a lo mejor fue expedido por alguien que se llama inspector en el trabajo. Ese sí tiene la fe en materia laboral. Aquí también se pediría mucho. El notario solamente necesitaría dar fe en actos relacionados con sus propias funciones. Es una polémica que se habla mucho en tiempos electorales, de que el notario debe de estar en su notaría en toda la jornada electoral, porque el notario podría dar un acta notarial de alguna eventualidad o de algún incidente que se haya dado en la jornada electoral. Bueno, o sea, en este caso, pues se entiende que es una petición extraordinaria, la cual pues solamente tendría efectos para lo que se está dando en el momento, no para más, pero la lógica sería que pues el notario público no debería de intervenir en eso porque no es parte de su función, es la lógica general que se maneja dentro de lo que es precisamente el derecho notarial. Entonces aquí estamos observando, hay instrumentos que crea el notario, son escrituras, algo que comentaba interesante, ¿no? Los protocolos, las escrituras, los notarios tienen autorizados ciertos protocolos para realizar ciertas escrituras, es otra lógica interesante que aparece en este tema. Si el notario público no tiene autorizado un protocolo o una serie de lógicas que están avalando actos del gobierno federal, el notario, como lo decíamos hace unos minutos, no puede generar una cancelación ni una apertura de hipoteca de Fobiste porque a lo mejor no cuenta con esa facultad, no cuenta con esa autorización en el protocolo o no cuenta con ese protocolo especial. Entonces, por lo tanto, sí es interesante esto de la integración de los protocolos. Uno, qué tipo de actos se pueden llevar a cabo dentro de los protocolos. Y número dos, los protocolos pues se trabajan como juegos completos. Es decir,
que si hay un mínimo de 5 juegos de fojas que van a terminar como 5 libros empastados, todas las escrituras se deben de ir insertando de manera aleatoria en esos 5 volúmenes, las cuales se tienen que ir integrando en un orden de acuerdo a lo que va pidiendo el volumen. Si la escritura 1 va en el volumen 1, la escritura 2 va en el volumen 2, la escritura 3 va en el volumen 3, la escritura 4 en el volumen 4, la escritura 5 en el volumen 5, la escritura 6 en el volumen 1, la escritura 7 en el volumen 2 y así sucesivamente, ¿no? Es una de las peticiones que se hacen dentro de los protocolos. Los protocolos solamente reciben actos jurídicos que están destinados para los protocolos, lo que habíamos comentado, que generalmente pues son copias certificadas, perdón, son compraventas, perdón, son compraventas, son actas constitutivas, son poderes, ese tipo de documentos son los que se van insertando en los protocolos y pues por razones obvias, ese tipo de actos jurídicos son los que necesitan de alguna u otra forma registrarse para que se pueda avalar de manera adecuada todo lo que está diciendo en el protocolo. La certificación, pues estábamos comentando que es un cotejo de una copia simple con un documento que pareciera original, en el cual el notario público pues va a certificar que lo que parece original pues coincide fielmente con lo que está en la copia. Y el comentario que estoy haciendo, lo que parece original, es que el notario público tampoco es un experto en documentos para determinar si un documento realmente es original. Es algo que sí debe de cuidar un poco dentro de las formas de su redacción, de su certificación. Afirma el notario público que tiene un original a la vista, no lo puede afirmar. El notario público solamente puede afirmar que tiene un original a la vista si es que ese documento que parece original fue, fue creado en esa misma notaría. Lo demás me va a decir, pues un documento que tiene todas las características de ser un documento original, coincide fielmente con esta copia certificada. De hecho, las certificaciones deben y deberían de variar. Yo tengo a la vista una impresión de un acta de nacimiento o tengo a la vista una certificación de un acta de nacimiento que indica que surgió del registro del primero de lo civil, ¿no? O sea, eso es lo que debería de decir cada certificación, porque las certificaciones se convierten a veces en un acto repetitivo en el cual el notario público afirma que tiene a la vista un original y pues el notario muchas veces ni siquiera tiene a la vista el original. Eso es un problema que se resolvió hace algunos años, incluso por parte de la Suprema Corte de Justicia, y que ese tema, más que resolverse en las notarías o de impugnarse en las notarías, ese tema más bien se resuelve en los juzgados. Pero bueno, eso es una situación muy interesante que sí deben de tomar en cuenta los notarios públicos cada vez que están haciendo sus certificaciones. Entonces, ya analizamos tres cosas importantes. La primera, una serie de antecedentes que de alguna u otra forma tienen una justificación. Son antecedentes de acciones que se están llevando a cabo actualmente por parte de los notarios. Segunda situación, se observó precisamente bajo qué principios y qué características está trabajando el notario. Primero, qué principios para sustentar sus actos y luego qué características tiene el notario, que el notario es un asesor, que el notario es propiamente un interventor, que el notario es una persona que le da legalidad a un evento, que el notario público en un país como México se distingue de notarios que están en otros países como Estados Unidos y que efectivamente, pues cuando tratamos de homologar documentos entre los que emite un notario público que está trabajando en Estados Unidos y un notario público mexicano,
muchas veces el documento que se emite en un país como Estados Unidos no llega a tener la validez que sí podría tener un documento que es emitido por parte de un notario público de un país latino, ya que hay documentos como los propios testamentos que se otorgan en Estados Unidos, que aunque hablaran esos testamentos de bienes que se encuentran en México vamos a considerar ese documento o ese material que generalmente es un material de origen eléctrico, de origen digital, ¿no? El cual pues solamente se tomaría en México como una referencia porque el testamento que se otorga en México es un testamento que está otorgado ante la fe de un funcionario público y es un testamento que se denomina testamento público abierto y que por lo tanto ese testamento podría tener validez en otro país, sí, pero los testamentos que se otorgan en países sajones como Estados Unidos no van a tener validez en México. Y de todas maneras, una persona que haya otorgado un testamento en un país como Estados Unidos va a tener que solicitar un intestado en México. Es una lógica que se maneja mucho por las diferencias que existen entre el notario sajón y el notario latino. Y algo que nos trae mucha utilidad, como una de las conclusiones finales a este tema, a este análisis de esta materia, es precisamente que eh, cuando vamos a la notaría, si buscamos un producto, si buscamos algo de utilidad. Y aquí, pues lo que nos da como respuesta al último tema es precisamente que o buscamos una escritura que nos dé certeza jurídica a la compra de nuestra casa o vamos por un documento que le dé certeza a lo que es nuestra unión como personas, una sociedad civil o mercantil, o buscamos que se genere una constancia de algún tipo de evento que se está desarrollando y que si no damos esa constancia, podríamos perder derechos sobre lo que estamos viendo en ese evento. Un acta notarial en la vida común de las personas, pues generalmente hacemos trámites y cuando hacemos trámites, pues nos piden documentos y no quieren recibir en esos trámites documentos que no cuenten con una validez oficial. Y decíamos, esa es como la actividad más frecuente de muchas notarías, el cotejo y la certificación de copias, para que yo pueda presentar ante una autoridad un documento que tiene la característica o la validez de un original y no tenga que entregar mi original. Unas personas que llegaron recientemente a solicitar la tramitación de un intestado agrario, pues tienen mucho temor de entregar el título de propiedad original. Les dije, no se preocupen, la Suprema Corte ya lo resolvió hace muchos años. La Suprema Corte dice que cada vez que exhibimos una copia certificada, que en este caso sin problema podría ser ante el notario público, por razones obvias entendemos que el Registro Agrario Nacional tiene mucho trabajo y que para poder tener asistencia del Registro Agrario Nacional necesitamos una cita y necesitamos muchas cosas. En este caso, sí entendemos que una copia certificada de un título de propiedad agrario sin problema puede reconocerse de parte de una certificación que se hace ante una notaría. Ahí la única lógica que se manejaba al final del tema era que el notario sea cuidadoso con su certificación. Vemos que los notarios públicos tienen así como un formato, un sello que nada más rellenan con pluma. Bueno, o sea, dentro de lo que son los litigios, sí han existido a lo largo de los litigios impugnaciones que traen como consecuencia, a lo mejor algo no muy grave, pero sí es algo que podría impedir la impartición de justicia. Traen como consecuencia pues, el desconocimiento del documento. Si desconoce el documento un tribunal, entonces pues no puedo
manifestar que tengo esa prueba o ese documento y es muy probable que el juicio que se intenta tramitar ante ese tribunal no tenga continuidad o tenga una serie de interrupciones. Esa es la cuestión más importante, ¿no? Que puede suceder cuando un notario público no certifica un documento cómo lo debería de certificar. Vemos incluso algunas instituciones hasta educativas, ¿no? Que se preocupan mucho porque se exhiba una copia certificada de un acta de nacimiento que sea emitida de parte de un juzgado del registro civil, o si no, de lo contrario, pues no la admiten, que es algo interesante que también ya se ha resuelto a nivel Suprema Corte y que seguramente va a ser comentario de otros temas posteriores, donde se habla mucho de que lo importante ya no es propiamente el papel, sino lo importante es el contenido y que en algunos estados de la República o en la Ciudad de México se están recibiendo sin ningún problema ante todo lo que son algún tipo de instituciones o autoridades, las copias certificadas que se están imprimiendo directamente desde una página de la Secretaría de Gobernación que pues a través de lo que es un pago de derechos, sí nos autoriza un archivo electrónico donde está una copia de nuestra acta de nacimiento, pero aquí todavía en Puebla se escucha mucho que se necesita exhibir el acta de nacimiento que proviene directamente de una certificación de la autoridad que las emitió. Entonces, por eso, así como una pequeña conclusión a este tema, sí se podría sugerir que mejor se tramite la copia del acta de nacimiento ante el registro civil que le emitió y no tanto ante el notario público, porque sí se puede correr el riesgo de que la misma certificación que está dando el notario público no es la adecuada, ¿no? Ese tipo de cosas, pues sí, sí sabemos que se llegan a dar. Los notarios públicos es algo muy sabido, que son nombrados a través de lo que son exámenes de oposición, un trámite muy conocido. Se crean o se obtienen vacantes de notarías públicas por alguna u otra causa, ¿no? Como lo que se hizo muy conocido hace algunos años, que se hizo revisión de algunos notarios que no estaban cumpliendo normatividad. Esos notarios públicos fueron separados de las notarías y bueno, se habla mucho de que se quedaron algunas notarías vacantes, por lo tanto, pues hay notarías vacantes. Si hay notarías vacantes, pues hace una convocatoria para que aquellos aspirantes que quieran ocupar esas notarías vacantes puedan, puedan adquirir, ¿no? Esas notarías vacantes a través de lo que es un examen de oposición. Obviamente que el examen de oposición, pues hablará de dos tipos de términos que se manejan en los exámenes de oposición, como lo que es un examen teórico y un examen práctico, y se entenderá que aquel oponente, aquella persona que tramitó el examen de oposición con varios oponentes, pues va a alcanzar la vacante de la notaría o va a alcanzar la notaría aquella persona que alcance un mejor promedio de todos los que participaron en el examen de oposición. Este examen de oposición pues estará dando una legalidad, una certeza ante la propia autoridad del Estado de Puebla para que pues otorgue el nombramiento de ese nuevo notario y obviamente que las personas que no alcanzaron esa puntuación pues tendrán derecho en todo momento a volver a presentar en un futuro un examen de oposición. No hay una limitante para poder presentar exámenes de oposición ante el notario. Entonces, en este caso, sí, el nombramiento, pues a través de un examen de oposición, que se entiende que es una de las formas más justas para que una persona alcance un cargo, ¿no? Un cargo de estos administrativos, como el caso de la gente del Poder Judicial, ¿no? Que se habla mucho de que a través de un examen de oposición que elaboran ante lo que es el Consejo de la Judicatura Federal o la Judicatura del Estado, esta persona o estas personas que obtienen los mejores promedios del examen de oposición son las que alcanzan los cargos de jueces, de secretarios, de diligenciarios, etcétera. Bueno, es una de las lógicas que se han manejado a través del tiempo.
El notario pues no tiene permanente la notaría, ¿no? Por lo tanto, pues la facultad que habíamos comentado ya desde Roma era que pues, el Estado tiene en todo momento la facultad de estar revisando los actos notariales. Y si hay algún tipo de falla dentro de lo que son las acciones de los notarios, pues habrá sanciones de carácter administrativo. Este temita pues engloba mucho de lo que se estuvo diciendo en toda la temática. Nada más que el programa pues nos va llevando a explicar el desarrollo de lo que son los exámenes de oposición, el desarrollo de lo que son las visitas que se hacen a las notarías, de las quejas que se pueden presentar en contra de los notarios y de las sanciones que se pueden ir dando por parte de la Dirección General del Notariado, que habla precisamente la ley del notariado. Entonces, observamos que la persona que alcanzó la posición de notario público se entiende que fue una persona que lo pudo demostrar y que por lo tanto esta persona en su momento va a tener la oportunidad de desenvolver el cargo de notario público de la manera más adecuada. Algo que se habla mucho dentro de lo que es la ley del notariado para el Estado de Puebla es que la persona que alcanzó el mejor promedio del examen de oposición en el momento en que sea nombrado como notario público, va a tener que generar de alguna u otra forma las mejores garantías para poder aperturar la notaría pública a la brevedad posible, ya que la notaría pública es un servicio público y por lo tanto aquella persona que es acreedora a poder administrar una notaría tiene la obligación, número uno, de aperturar la notaría a la brevedad posible. Y número dos, una vez que esta persona pudo aperturar la notaría pública, tiene la obligación de cubrir un horario mínimo de trabajo de la notaría, porque a fin de cuentas la notaría está otorgando un servicio público a la comunidad, en el cual pues, el notario público va a poder cobrar sus honorarios de acuerdo a lo que son, obviamente, los negocios que se están solicitando ante la notaría. Había una propuesta de hace algunos años, de una ley que se promulgó en la época del gobernador Melquiades Morales Flores, en la cual pues hablaba, entre otras cosas, de los honorarios que se podrían cobrar por un profesionista o por algún otro tipo de personas que llegan a cobrar honorarios, como el caso de los notarios, y se habló mucho de que en una notaría pública o en algún otro tipo de establecimiento parecido, el honorario no debería de ascender al 1% del valor total de la operación. Pero bueno, a fin de cuentas, observamos más bien que las notarías se encuentran pues basadas bajo lo que serían más bien las leyes de la oferta y la demanda, porque observamos una variación de honorarios entre una notaría y otra abismal, y también observamos que pues a veces no se relaciona mucho con esa sugerencia, ¿no? De un porcentaje que esté relacionado con lo que es el valor de la operación. Pero bueno, se habla mucho de estos notarios y se habla mucho de la revisión que se genera a través de la Dirección General del Notariado. Esa revisión, lo que habíamos comentado hace unos minutos, se hace a través de lo que es propiamente una visita, ¿no? Una visita de autoridades que tienen la facultad de revisar los actos notariales. Se hace la visita, una orden de visita, llegan a la notaría, se revisa todo el protocolo, se revisan todos los apéndices, se revisa todo lo que está relacionado con la actividad del notariado. Si no hay ningún tipo de observación que hacer o hay observaciones menores, se hacen de manera verbal, se cierra la visita y la notaría continúa trabajando sin ningún problema. Pero el problema se da si llega a la Dirección General del Notariado y cuando empieza a revisar protocolos o empieza a revisar otro tipo de circunstancias que se encuentran dentro de la notaría, la Dirección General del Notariado encuentra lo que es propiamente una falla grave, entonces ahí hay problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque se pueden empezar a generar esas sanciones que se habían estado comentando hace unos minutos. Sanciones que pueden ir desde una multa, pasando por una inhabilitación
o hasta la revocación de la patente. Hay gente que afirma que la suspensión es una sanción. No, la suspensión no es propiamente una sanción. La suspensión es una medida cautelar. Cuando suspendemos a un notario es porque lo estamos investigando y seguramente lo estamos suspendiendo por una sola razón. Suspendemos al notario porque queremos que no se mueva ninguna circunstancia de la notaría hasta que lo terminemos de investigar. Es una de las características que tiene la suspensión cuando está haciendo una investigación. Ya cuando terminamos de investigar sin problemas, si no hay ninguna responsabilidad para el notario puede continuar su trabajo. Por eso se llama suspensión, porque tiene la característica de ser temporal. Cuando ya estamos hablando de una inhabilitación, es porque se pudo vincular al notario a una falla grave y efectivamente, pues ahí sí se habla de una sanción, de un castigo, de un mecanismo que va a buscar que el notario cambie su conducta, su comportamiento. Eso se hablaría de lo que es la inhabilitación y pues ya para evitar que un notario siga cometiendo algún tipo de falla grave en contra de la gente que necesita o que recurre a los servicios de un notario, pues ahí sí se hablaría mucho del retiro de la patente para que esta persona ya no tenga la posibilidad de poder dar ese tipo de servicios de lo que es la notaría pública. Entonces, generalmente en eso consisten estas sanciones administrativas y pues efectivamente cuando se consolidan las sanciones administrativas, lo primero que se busca es retirarle los sellos y los libros al notario para que a lo mejor no continúe trabajando. Si es una suspensión, le podríamos devolver en su momento los sellos y los libros y la posibilidad de que continúe trabajando dentro de la notaría. Si no es así, el que va a tomar el control de esos libros y de esos sellos va a ser el Archivo General de Notarías, el cual, por razones obvias, es el que debería determinar todos los trámites que se iniciaron en esa notaría, porque a fin de cuentas, pues si hay una responsabilidad, es del notario, no de las personas que en algún momento dado decidieron tomar los servicios de esa notaría y que pues muchas veces ahí vemos una falla grave. Hay personas que toman la decisión de ir a una notaría a recurrir a sus servicios, hay un problema con el notario, los libros se remiten al Archivo General de Notarías y luego pues no se les da la conclusión a sus propios trámites a estas personas. No, sí debe de haber una conclusión y la debe de dar una de dos. O el propio Archivo General de Notarías o en su defecto, si es que esta notaría se vuelve a reaperturar con otro tipo de titulares o con otro tipo de personas, esas personas sí tendrían de alguna u otra forma la obligación de terminar los trámites de esas personas que están solicitando sus servicios a una notaría. Bueno, entonces más que nada, a grandes rasgos, estos son los temas que sugiere precisamente lo que es el programa de la clase de Derecho Notarial. Estos temas, como pasa en todo, con todas las materias de la licenciatura de Derecho, estos temas suelen relacionarse con otras materias. A fin de cuentas, cuando hablamos de sanciones administrativas, podemos relacionarnos con derecho administrativo. Cuando hablamos de actos jurídicos, nos relacionamos con derecho civil. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que son instituciones o antecedentes del notario, pues nos podemos incluso relacionar con historia del pensamiento jurídico, pero pues lo que sí se observa de este programa es que sí tiene un objetivo muy directo, poder aclarar cuáles son las funciones del notario y hasta qué punto las funciones del notario pueden ayudar a una persona que está solicitando sus servicios o hasta qué punto lo pueden afectar y hasta qué punto, como última conclusión, el Estado puede reparar o resarcir
el mal funcionamiento de un notario o hasta qué punto el Estado podría garantizar que el notario está siendo tan supervisado que el notario va a estar siempre preocupado por actuar de la manera más adecuada posible. Esos son los principales objetivos que nos maneja esta materia. Espero que esta breve exposición haya sido de utilidad para lo que se llega a proponer dentro de esta materia. Muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto.